Buenos días, vamos a continuar. Lo último que olvidé mencionar la clase pasada sobre este mapeo de estas líneas variables en el plano del coeficiente de transmisión al plano del coeficiente de reflexión. Eh, Uno de ustedes también había preguntado a qué se debía que cambiaba la orientación de las rayitas que aparecen en la escala para el ángulo del coeficiente de transmisión. Eh, pues se debe a esto, ¿sí? Si ustedes toman en cuenta que cada una de esas líneas radiales tiene una pendiente distinta, ¿sí? En la medida en que el ángulo se va incrementando, pues esa pendiente se hace más grande, ¿sí? Y entonces esa es la razón por la cual la inclinación de esas rayitas va cambiando, porque va indicando, de hecho, va indicando la pendiente de las líneas radiales que pudiéramos nosotros en un momento dado llegar a dibujar a partir de esos ángulos en la escala de coeficiente de transmisión. Eh, bueno, también hay que tomar aquí en cuenta algo. Eh, Cuando particularmente esta línea radial se mapea al plano del coeficiente de reflexión, pues esa línea radial sería esta. Pero como nos estamos quedando nuevamente con lo que tenemos dentro del círculo unitario y sobre el círculo unitario, pues este segmento que corresponde al diámetro de esa circunferencia, ¿qué estaría representando? El máximo valor que podría tomar el coeficiente de transmisión cuando nos restringimos únicamente a trabajar en, en el círculo unitario. Eh, si nosotros quisiéramos en un momento dado, por ejemplo, determinar el coeficiente de reflexión, por ejemplo, de este punto, lo único que tendríamos que hacer es trazar este segmento, eh, medirlo, ver cuántos centímetros mide, ¿sí? Tomar en cuenta que este diámetro tiene un valor 2, pero que al final se va a representar a escala por X centímetros. Al final se terminaría usando una regla de 3 para determinar la magnitud del coeficiente de transmisión, por ejemplo, de este punto, ¿sí? Eh, eh, Sobre la carta de Smith me parece que ya mencioné lo más importante. Hay otras cosas que se pueden llegar a mencionar y que aparecen en estas escalas, pero por el momento no lo haré. Eh, Les voy a enviar otra vez un archivo. Este archivo tiene la carta de Smith completa junto con las leyendas que aparecen en las escalas de abajo. Eh, bueno, solo que aquí se los envío en PDF, ya no en Word. Yo no voy a usar estas escalas, ¿sí? Eh, Porque no es necesario. Pero si en un momento dado ustedes quieren ver cómo se ocupan esas escalas que tenemos ahí, hay unos videos, inclusive
igual, para lo que nosotros vamos a ver aquí, sería recomendable que vean esos videos, porque la verdad es que el profesor Ezequiel, quien realizó esos videos, explica muy bien, ¿sí? Y da varios ejemplos para que lo entiendan perfectamente. Eh, bueno, si ustedes ven si no me llegan a entender a mí, pues les recomendaría que vean los videos del profesor Ezequiel. Si ustedes ponen carta de Smith, Ezequiel, aquí están algunos de los videos que editó el profesor. El profesor es un profesor de la Academia de Electromagnetismo. Al parecer estos videos los empezó a hacer a raíz de la pandemia. Me parece que los primeros videos que hizo, o al menos vienen aquí hasta abajo, todos los que tienen que ver con cartas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en la parte uno y la parte 2 lo que hace es pues trazar algunos de los círculos de resistencia normalizada, bueno, circunferencias de resistencia normalizada, circunferencias de reactancia normalizada, para que más o menos vean cómo se obtiene esa carta de Smith. Pero ya posteriormente, por ejemplo, en este video 03, carta de Smith, impedancia de entrada, pues aquí vienen varios ejercicios para líneas sin pérdidas, en los que determina, por ejemplo, a partir de impedancia de carga, coeficiente de reflexión en la carga. Bueno, creo que ahí no, creo que ahí nada más lo que determina es impedancia de entrada, a partir de la impedancia en la carga. Pero también se puede determinar coeficiente de reflexión, tanto en la carga como en la entrada. Lo que sí obtiene también es BOE, no recuerdo qué más. ¿Sí? Después en el video que aquí denomina 04 carta Smith, lo que ve es el análisis relacionado con las primeras posiciones de máximos y de mínimos del patrón de onda estacionario. En ese video número 5, pues lo que ve es cómo determinar coeficiente de reflexión y coeficiente de transmisión. Ya después en la parte 6, lo que discute pues es algo relacionado con pérdidas por desadaptación, ¿sí? Particularmente menciona cuatro distintas cantidades que están relacionadas con las pérdidas que se tienen por desadaptación, lo que en su momento yo denominé eficiencias. Ya les había mencionado que se manejan tres eficiencias, ¿sí? Para que lo ideal es que estas eficiencias, las tres, valgan 1. ¿Sí? En el caso de una línea sin pérdidas, de hecho esta eficiencia, la de la línea de transmisión, vale 1, pero si la línea tiene pérdidas, esta eficiencia nunca va a ser 1. En el caso de la eficiencia en la entrada, para que valga 1, ya les había mencionado que se requiere que el complejo conjugado de la impedancia interna del generador sea igual a la impedancia de entrada de la línea de transmisión. Cuando se cumple esta condición, esta eficiencia vale 1. Bueno, la eficiencia de aquí vale 1 siempre y cuando alfa valga 0. Y la eficiencia terminal, para que valga 1, ¿qué requiere? Que el cociente de reflexión sea 0. ¿Sí? En la medida en que nos empezamos a alejar de esas condiciones, pues esa eficiencia
esas eficiencias van a ser menores a uno, y en esas situaciones vamos a tener pérdidas, particularmente cuando nosotros nos centramos en la carga, ¿sí? Vamos a tener pérdidas por desadaptación, ¿sí? Eso está relacionado con el hecho que esta eficiencia sería menor que uno, y por lo tanto que no toda la potencia que tenemos, eh, no toda la potencia que llega a la carga, no toda se transmite a la carga, sino hay una parte que se refleja. Entonces, en este video número 6, pues utiliza precisamente estas escalas que están aquí para cuantificar las pérdidas, ¿sí? Solamente habría unas pérdidas que sí interesan, bueno, que a mí me interesarían, y serían las pérdidas de retorno, ¿sí? Porque esas son las que, igual en lo poco que yo he visto, más se usa. Bueno, después viene un video número 7 y un video número 8 en el que discute algunas cuestiones relacionadas con ya análisis de líneas con pérdidas, ¿sí? En la mayoría, al menos en estos videos, en este y en este, el profesor utiliza mucho esas escalas que vienen abajo de la carta de Smith, excepto en coeficiente de reflexión y de transmisión, porque también en esos casos utiliza eh, pues algunas mediciones ¿sí? que se hacen con regla, y al final también termina empleando regla de 3. Como yo les mencioné, yo no voy a usar las escalas que aparecen aquí debajo de la carta, porque eh, no son necesarias, ¿sí? En un momento dado se pueden usar, pero no es necesario utilizarlas. Pero la verdad es que les recomiendo que revisen estos videos, ¿sí? Si a lo que vamos a ver nosotros no le entienden, si a lo que yo explico no le entienden, es seguro que lo que aquí explica el profesor Ezequiel lo van a entender muy bien, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar. Para esto, pues ya tenía un problema planteado, y es el siguiente. Vamos a empezar con este problema. Les recuerdo que aquí los resultados importantes para saber qué tenemos que hacer son estos. En el caso más general, la expresión para coeficiente de reflexión, ¿sí? Coeficiente de reflexión sabemos que es gamma L por la exponencial e a la 2 veces gamma minúscula por z, y esto al final se puede expresar como el módulo de gamma L por e a la 2 veces alfa z por e a la i 2 veces beta z, ¿sí? Y particularmente también la otra expresión que podemos ocupar es esta otra: impedancia en la posición z igual a z0 por 1 más gamma de z, ¿entre qué? Entre 1 menos gamma de z. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta esto que vimos, particularmente las observaciones que hice en torno a coeficiente de reflexión, no es necesario que mecanicen nada, ¿sí? No es lo mismo simplemente mecanizar algo, ¿sí? Que realmente entender el por qué se está eh, realizando eso, ¿sí? Es mucho más rico el que sepan el por qué, aparte de haberlo mecanizado, ¿sí? Después de realizar suficientes ejercicios. Entonces vamos a empezar por resolver este
problema. Este problema es un problema de uno de los exámenes que presentaron, sí, pero ahora lo vamos a resolver utilizando carta de Smith. Entonces, lo que tenemos es una línea de transmisión en la que la constante de fase beta es 193 por 10 a la menos 3 radianes sobre metro. La impedancia característica es de 255 ohms. La frecuencia de trabajo es de 1.6 por 10 a la 6 Hz. La línea tiene una longitud de 778.8 metros. La carga que tenemos en esa línea de transmisión es de 127 menos 196.6 y ohms. Entonces, ¿qué piden? ¿Qué pedían en este problema? Si no mal recuerdo, estas tres cosas: coeficiente de reflexión en la carga, coeficiente de reflexión en la entrada e impedancia en la entrada de la línea de transmisión. Entonces, cuando ustedes resolvieron el problema de forma analítica, pues lo que hicieron fue lo que está aquí. Ahí ya están los datos que había escrito. Cuando resolvieron este problema de forma analítica, hay varias posibilidades, pero de entrada primero hallaron gamma L con esta fórmula, sustituyeron. Por ejemplo, en esta situación particular esto se obtiene como resultado, pero una vez que obtuvieron coeficiente de reflexión en la carga, tenían que expresarlo en su forma polar, si es que se pedía también la ROE. ¿Sí? No recuerdo si les pedí ROE, pero tal vez sí. Dado caso de que hubiera pedido ROE, ese número complejo lo expresan en su forma polar. Esto que está aquí ya es la magnitud del coeficiente de reflexión en la carga. Con esta fórmula se obtiene la ROE, la razón de onda estacionaria, o también denominada, denotada por BSWF. ¿Qué podían hacer después? Con esta fórmula podían obtener coeficiente de reflexión en la entrada de la línea de transmisión. Esto es para líneas, ya saben, para líneas sin pérdidas, dado que la línea de ese problema es una línea sin pérdidas. Entonces simplemente evalúan aquí en Z igual a menos L, con eso ya tienen coeficiente de reflexión en la entrada. Se conoce el coeficiente de reflexión en la carga. Aquí se sustituye el valor de beta, el valor de la longitud de la línea. Bueno, resulta que se obtiene este resultado. ¿Qué podían hacer después? Algunos lo hicieron así. Obtuvieron ya la impedancia con esta fórmula, tomando en cuenta que la impedancia de entrada es lo que está aquí. Entonces usaban el coeficiente de reflexión en la entrada, lo sustituían de hecho aquí y aquí. Por supuesto, aquí también sustituían impedancia característica y con ello obtenían la impedancia en la entrada. Ese método lo ocuparon algunos. Algunos optaron por usar primero esta fórmula. Esta fórmula, o la fórmula donde aparece la tangente hiperbólica, ¿sí? Ya saben que si yo quito este i, bueno, voy a poner la tangente hiperbólica de i por x, pues ya saben que es i veces la tangente de ¿quién? De x. Entonces, cuando toman en cuenta esta expresión que relaciona tangente hiperbólica con tangente trigonométrica, la expresión para impedancia en términos de tangente hiperbólica se puede terminar expresando de esta forma en términos de la tangente trigonométrica. Bueno, suponiendo que hubieran utilizado este resultado o el otro, no hay muchos cambios, son muy pequeños los cambios que hay que hacer. Con esto que está aquí obtendrían la impedancia de entrada, ¿sí? Una vez que obtienen la impedancia de entrada mediante esta fórmula, ¿sí? El resultado de hecho es este. Pues
Si ahora ocupan esta otra fórmula, evaluando en z igual a menos L, se obtiene coeficiente de reflexión de la entrada. Pero para esto aquí y aquí deben de sustituir la impedancia de entrada que obtienen utilizando esta expresión. Bueno, eso es grosso modo lo que hicieron para resolver ese problema de forma analítica. Ahora lo vamos a resolver utilizando método gráfico, utilizando la carta de Smith. Entonces me regreso al enunciado del problema. ¿Qué tenemos que hacer si pretendemos resolver el problema utilizando carta de Smith? Primero, no hay que olvidar que en la carta de Smith lo que se manejan son impedancias normalizadas. Entonces, lo que debemos de obtener primero es la impedancia normalizada en la carga. Ya sabemos que esto es ZL entre Z0. Entonces, si ustedes dividen esta ZL, esta impedancia, entre 255, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da 127 menos 196.6 sí entre 255? $0.2992, sí. ¿Eso da? Eso debe dar un número complejo, No, tiene parte no, real y no. parte. Profe, se lo dicto como fracción. 0.98. Bueno, voy a irme ya, eso creo que ya lo tengo aquí. Les dio esto, ¿verdad? Si nada más tomo en cuenta los 4 primeros dígitos después de punto decimal, les dio esto. ¿Y les dio esto? 0.4980 menos 0.7710. Sí, da eso. Sí, Bueno, profe. ¿qué tenemos que hacer? Esta impedancia normalizada la debemos de trazar o de ubicar más bien en la carta de Smith. Entonces voy a escribirlo. Es el 0.498 menos 0.7710i. Para la carta de Smith, por lo regular, bastarán solamente los 2 primeros dígitos. ¿Sí? Bueno, entonces... ¿sí? Y por ejemplo, aquí no aplicaría redondeo. Por ejemplo, ese del 0.498, bueno, yo lo veo más cercano a 0.5 que. Así es, así es. Por eso les dije que por lo regular aquí bastará con que se tomen 2 cifras después de punto decimal. ¿Sí? Pero bueno, de todos modos, lo van a tener que hacer, el redondeo lo van a tener que hacer porque, bueno, eso va a depender también del valor, pero en la mayoría de los casos van a tener que hacer eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ubicar ese punto en la carta de Smith. ¿Sí? Ya saben ustedes que estas circunferencias son circunferencias de R igual a constante. ¿Sí? Y estos arcos de circunferencia son arcos de X igual a constante. Entonces lo único que tenemos que hacer es identificar cuál es la circunferencia, en este caso que tiene un valor de R, esto que está aquí es R, de aproximadamente 0.5, como dijo su compañero, ¿sí? O un poquito antes del 0.5 va a estar. Y también esto que está aquí, incluido el signo, es el valor de ¿quién? De X. Entonces, si ustedes ven aquí en la carta, el valor de 0.5, la circunferencia de F igual a 0.5 es esta. La de aquí es la circunferencia de F igual a 0.48. Entonces, prácticamente el 0.498, en este caso sí lo van a aproximar ya por el punto 5, ¿sí? Entonces, simplemente hay que tomar en cuenta esta circunferencia. Esta es la circunferencia de R
de f igual a ¿qué? Aproximadamente 0.498. En realidad es la de 0.5. ¿Sí? Esto lo estamos aproximando a 0.5. Pero por otro lado, también hay que ver cuál es la curva para reactancia de menos 0.77. Caray, se me olvida que tengo que usar esto. Bueno, entonces voy a borrar. Si ustedes ven aquí tenemos menos 0.7, aquí tenemos menos 0.8 y esta sería menos 0.75. Entonces, bueno, ahorita ubicamos la circunferencia de menos 0.75, es esta. ¿Sí? Y ubicamos también la circunferencia de menos 0.8, es esta. ¿Dónde debe de ubicarse el menos 0.77? Pues aproximadamente a la mitad entre esos arcos de circunferencia, pero para esto ya vamos a tomar en cuenta cuál es el círculo de F. El círculo de F que debemos de considerar obviamente es este. Es este. ¿Sí? Sobre ese círculo de F, un poquito antes, bueno, debemos de ubicar el círculo de menos 0. ¿Qué? Dije 75 y el círculo de reactancia menos 0.8. Entonces, un poquito antes de la mitad entre esos dos círculos debe de encontrarse ¿quién? Debe de encontrarse el punto que corresponde a una reactancia de menos 0.77 aproximadamente. Voy a ampliar un poco. Pues al final saben ustedes que una impedancia normalizada aquí se ubica tomando la intersección de las dos circunferencias, la de la circunferencia R y la de la circunferencia X. Entonces, ¿cómo aumento? Ahí está. Entonces, supongo yo que con ese aumento podrán ver que el punto, como dije, está casi a la mitad, pero un poquito antes. Entonces, esta es la circunferencia de 0.5, esta la de menos 0.75 y esta la de menos 0.8. Entonces, más o menos aquí, a la mitad, tenemos el 0.70 y qué. 0.775. Entonces, un poquitito antes debe de encontrarse el 0.77. Al final, esa fue la ubicación que yo le di aproximadamente. Esto que está aquí, ¿quién es? Este punto representa la impedancia normalizada en la carga. ¿Sí? Bueno, una vez que ya ubicamos este punto, ¿qué tenemos que hacer? Como les dije, no es necesario usar las escalas que vienen aquí abajo. Pero si en un momento dado tienen curiosidad, lo podemos ver, pero no es necesario. ¿Sí? Bueno, vamos a hallar primero el coeficiente de reflexión en la carga. ¿Sí? Otra vez, esta es la ZL normalizada, pero ahora lo que vamos a hallar es coeficiente de reflexión en la carga. Para esto vamos a tener que tomar en cuenta que el coeficiente de reflexión en la carga lo podemos obtener de dos formas, ¿sí? Usando la forma rectangular de un complejo, o podemos obtenerlo usando la forma polar. ¿Sí? Aquí nada más voy a usar la forma rectangular, polar, pero también se puede usar la forma rectangular, ¿sí? Solo que los errores van a ser más grandes si se usa esta forma rectangular. Entonces, por esa razón, es mejor usar la polar. ¿Qué tendrían que hacer si quisiéramos usar la forma rectangular? Pues simplemente a partir de este punto trazar una línea recta vertical que intersecte al eje real. ¿Sí? También aquí
trazar una línea recta vertical que pasa por el centro de la carta y posteriormente este mismo punto que representa la ZL normalizada, a partir de ahí trazar una línea recta horizontal que Profe, ¿podría intersecte. repetir otra vez lo de la primera línea que trazó? Es que se me trabó el internet y no le entendí muy bien qué fue lo que... A ver, esto es lo mismo que cuando usan el sistema cartesiano, ¿sí? Esto que está aquí, representa a la ZL normalizada, pero también representa a quién, a gamma L. Cuando considero que gamma L está expresado de esta forma, en la forma rectangular de un complejo, otra vez, supongan que esta línea que voy ahorita a trazar y que pasa por el centro de la carta es el eje imaginario, ¿sí? El eje real, pues el eje real es este. Ahorita arreglo esa figura. Caray. El eje real sería esta línea, aproximadamente. Sí, ahí tenemos esas dos líneas, vertical y horizontal, rosas, serían los ejes real e imaginario. Cuando ustedes trazan a partir de este punto que representa a ZL y a gamma L también, un segmento horizontal que intersecte al eje imaginario, y también a partir de ese punto trazan un segmento vertical que intersecte al eje real, los puntos de intersección que se determinan, por ejemplo, por esas líneas, este punto y por ejemplo este otro punto, ¿a quién representan? Este punto representa a UL, o sea, a la parte real del coeficiente de reflexión. Y este punto, ¿a quién representa? Representa a BL. Pero hay que tomar en cuenta que esta gráfica está hecha a escala, ¿sí? Porque este círculo azul que tenemos aquí, el círculo más grande, ya sabemos que este círculo que ahorita que está en azul, pero que ahorita estoy remarcando en verde, ese círculo es el círculo U cuadrada más B cuadrada igual con 1. También le llamamos el círculo R igual con 0. O sea, esa es la circunferencia unitaria. Entonces, se supone que la distancia que hay de aquí hasta acá, ¿cuánto debe de valer? Debe de valer una unidad. Pero hay que tomar en cuenta que en realidad esa gráfica está hecha a escala. Realmente el radio de esta circunferencia no es de una unidad, sino en el caso que yo tengo aquí, medí la distancia que hay desde aquí hasta acá, me da 8.25 centímetros. ¿Cuánto les da a ustedes? Si ya imprimieron la carta, la distancia que hay del centro de la carta hasta este punto, ¿sí? ¿Cuánto les da? Voy a borrar para que se vea mejor, ¿sí? La distancia que hay del centro de la carta hasta este punto, ¿cuánto les da? Me da 7.2. 7.2. 7.7. Bueno, ustedes deben de usar lo que hayan medido, ¿sí? Al final eso va a depender de si cuando imprimieron la carta redujeron o ampliaron, ¿sí? Bueno, a mí me dio 8.25 centímetros, ¿sí? Pero ustedes deben de usar la distancia que hayan medido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos de tomar en cuenta? Que aquí una unidad, dado que esa circunferencia, la más grande, es el círculo unitario, estos 8.25 centímetros que yo medí equivalen ¿a cuánto? A una unidad, ¿sí? ¿Qué vamos ahora a considerar? Si nosotros queremos obtener UL y BL, ¿sí? ¿Qué tendríamos que hacer?
como les dije, no es lo más recomendable obtener parte real e imaginaria del coeficiente de reflexión porque puede haber mayor error. Pero lo único que tendríamos que hacer es medir esta distancia, la longitud de este segmento. La longitud de este segmento va a representar, ¿sí?, a escala el valor de UL. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es medir la longitud de este segmento vertical. ¿Sí? Ahorita voy a exponer que la longitud de ese segmento vertical es el número A. ¿Sí? ¿Por qué voy a exponer que es el número A? Porque aquí no medí eso. ¿Sí? Y voy a suponer que, por ejemplo, o es el número B, mejor el número B. Voy a considerar que la longitud de ese segmento vertical es B y que la longitud de este pequeño segmento horizontal es A. Es B centímetros y aquí es A ¿qué? Centímetros. ¿Cómo podríamos determinar entonces ya el valor de UL? Otra vez, debemos de tomar en cuenta lo que yo ya había dicho. Para mi caso, el 8.25 centímetros representa ¿cuánto? Una unidad. ¿Sí? Aquí los B centímetros, ¿a quién deben de representar? A la parte imaginaria del coeficiente de reflexión. Y los A centímetros, ¿a quién deben de representar? A escala, a la parte real del coeficiente de reflexión. Pero si también nosotros tomamos en cuenta que 8.25 centímetros equivalen a una unidad, ¿sí? A una unidad, entonces simplemente tendríamos que aplicar regla de 3. ¿Sí? Primero vamos a tomar en cuenta esto y, por ejemplo, esto otro. Si ustedes aplican regla de 3, ¿cuánto obtienen para BL? Aplican en regla de 3 con las cantidades que ahorita encerré en ese rectángulo rosa. Si aplican regla de 3, ¿a qué es igual BL? A 0.529 en su caso. Bueno, ahorita la formulita, sin tomar en cuenta las mediciones. Bueno, sería los B centímetros dividido entre ¿qué? Entre 8.25 en mi caso. ¿Sí? Si ahora aplico regla de 3 para lo que voy a encerrar ahora en color naranja, esto y esto, ¿qué obtendría? Obtendría que U sub L es igual a ¿quién? Es igual al cociente de A centímetros dividido entre ¿qué? Entre 8.25 centímetros. Bueno, de hecho, yo ahí puse 8.25 porque, como dije, el radio en centímetros de esa circunferencia azul que yo tengo en esta carta es de 8.25. ¿Sí? Pero inclusive, pues a este radio le podríamos llamar, no sé, por ejemplo, C centímetros. Pero mejor F es, ahí es, ese es el problema. ¿Qué letra podríamos usar? A, B, C, D, por ejemplo. Supongan que esto es de centímetros. ¿Sí? Si el radio de esta circunferencia mide de centímetros, pues ya puedo quitar entonces aquí el 8.25. ¿Sí? Y mejor pondría que de centímetros equivalen a una unidad, por lo tanto aquí ya pondría de centímetros y aquí también quitaría el 8.25 por ¿quién? Por de centímetros. Entonces eso está mejor porque ya está en términos de, pues de, digamos, de lo que ustedes hayan medido. ¿Sí? Entonces BL va a ser simplemente B centímetros entre D centímetros, donde B representa la longitud de centímetros de este segmento vertical
y D centímetros representa pues la longitud de centímetros de ese radio de la circunferencia R igual con 0. Entonces, con esta fórmula podríamos determinar ya el valor de la parte imaginaria y de la parte real del coeficiente de reflexión. ¿Sí? Pero, como les dije, se puede incurrir en más errores si se obtiene directamente de esta forma la parte real y la parte imaginaria. Entonces, yo voy a optar por por obtener primero magnitud y fase. ¿Sí? Pero bueno, también se puede obtener la parte real y la parte imaginaria, ¿sí? Y se tendrían que usar las fórmulas que ya borré. Entonces, ¿qué vamos a tomar en cuenta otra vez? Yo voy a exponer ya que esta distancia es de centímetros para que eso no dependa de lo que yo tengo aquí medido. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Medir cuál es la distancia que hay desde este punto que representa a ZL hasta el centro de la carta. Hay que medir esta distancia. ¿Sí? A esta distancia le voy a llamar, pues, E. ¿Sí? E centímetros. Supongamos que esta distancia mide E centímetros. Entonces, ¿qué podemos ya decir con esto? Que la magnitud del coeficiente de reflexión en la carga, otra vez vuelven a aplicar regla de 3. Estamos considerando que D centímetros equivalen a una unidad. Y que estos E centímetros deben de equivaler a la magnitud de ¿quién? Del coeficiente de reflexión. Entonces, aplicando regla de 3, ¿qué se obtiene? Profe, pero esos E centímetros que dijo que eran. Es la distancia que hay desde este punto donde tenemos a ZL al centro de la carta. Ok. O sea, si ustedes tracen este segmento, midan su longitud. La longitud va a darles el número E, por supuesto, expresado eso en centímetros. Bueno, entonces, por regla de 3, ¿qué tenemos? Que la magnitud del coeficiente de reflexión es simplemente el cociente de los E centímetros que midieron, ¿sí? La medida de este segmento en centímetros, ¿sí? ¿Entre quién? Entre la medida de este otro segmento de centímetros. Entonces, eso es lo que se obtiene aplicando regla de 3. No hay nada mágico, no tienen que memorizar nada, simplemente entender qué es lo que se está haciendo. Realmente aquí se están representando todas las cosas a escala, ¿sí? Y usando finalmente esas escalas es que estamos determinando esta expresión. Esto que está aquí, que representa a la magnitud del coeficiente de reflexión. En mi caso, ustedes deben de sustituir lo que tengan, ¿sí? El valor que tenga D, el valor que tenga E, de acuerdo a la carta que están utilizando. ¿Sí? Les había pedido que imprimieran la carta que les mandé, porque creo que esa carta era esta, aunque la verdad ya no me acuerdo. La carta del PDF es esta carta que tengo abierta, de hecho, en CorelDRAW. ¿Sí? Esa sí es. Bueno, probablemente esta carta que tengo en Corel no sea la misma que les mandé con el archivo de Word. ¿Sí? Pero bueno, si yo ya tomo en cuenta que en mi caso E vale 4.5 y D vale 8.25, lo que yo obtengo para la magnitud del coeficiente de reflexión es 0.54. Bueno, voy a usar otros 2 dígitos más. Sí, eso es lo que obtengo para la magnitud del coeficiente de reflexión. ¿Qué tendría que... ¿Cuánto les dio a ustedes? ¿Algo parecido? 0.5526.
Correcto, aquí no van a coincidir los valores porque pues todo depende de lo que hayan medido y de otros factores, ¿sí? Pero sí deben de ser pues más o menos del orden. A lo mejor en los dos primeros dígitos pudiera haber coincidencia o no deben de estar muy alejados. Eso es lo que le iba a preguntar, profe. Si en los dos primeros dígitos por lo menos coinciden con su resultado, quiere decir que pues, por lo menos mi aproximado está dentro del rango. Cuando hagan ustedes examen con carta Smith, voy a tener yo por fuerza que revisar sus trazos. De hecho, lo que voy a ver son sus trazos, pues que de entrada las lecturas que hayan tomado sean correctas. Sí, Ajá. pero en principio, ya no recuerdo aquí cuál es la tolerancia, pero como ustedes están usando una regla, ¿cuál es la mínima escala que manejan en esa regla? Pues son los milímetros. Milímetros. Y expresado en centímetros, ¿cuánto? 0.1, ¿no? 0.1, ¿no? 0.1 centímetros. Entonces, ¿cuánto les da 0.1 entre 8.25? $0.012. Ajá, eso. 0.0. ¿0 qué? 12. ¿12? Le faltó un 0, profe. 0.0. Ah, 0. Ah, correcto. Bueno, entonces, esto que está aquí, ¿qué implica? Que si nosotros trazáramos bien, ¿sí? La incertidumbre que pudiéramos llegar a tener es de más o menos aproximadamente 0.01. ¿Sí? Bueno, voy a considerar una incertidumbre de aproximadamente más o menos 0.02. ¿Sí? Porque si en realidad esto es lo que tienen, se supone que si ustedes trazan bien, identifican los puntos más o menos bien, no deberían de alejarse más allá de este valor cuando hacen el cálculo de la magnitud del cociente de reflexión. Y, bueno, aquí no les puedo ya decir voy a tomar esta tolerancia porque todo va a depender también de dónde nos ubiquemos en la carta. Por ejemplo, cuando grafiquemos puntos en esta zona, los errores van a ser un poquito mayores. O cuando grafiquemos puntos por aquí, ¿sí? Al final, depende de más cosas el que se pudiera fijar en un momento dado una tolerancia. Bueno, de hecho, por esa razón, cuando ustedes hagan examen con carta Smith, les voy a pedir que todo esté en la carta escrita. Nada al reverso ni en otra hoja. ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues lo único que tenemos que hacer ahora es determinar la fase del cociente de reflexión. Para esto, ¿qué necesitamos? Prolongar este segmento. Este segmento que ya trazamos, necesitamos prolongarlo hasta que intersecte a la escala de la fase del coeficiente de reflexión. Entonces yo voy a intentar, a ver si... Ups. Bueno, voy a rotar entonces. Ahí está. Sí, ese segmento rojo me sirve para prolongar el segmento 100. Ese segmento rojo ya intersecta a la escala del coeficiente de reflexión. Les recuerdo, ¿sí? De acuerdo a lo que mencioné, esta escala, aquí tenemos dos escalas para variables angulares. La externa es para coeficiente de reflexión. La interna es para coeficiente de ¿qué?
de transmisión. ¿Sí? Entonces lo que debemos de hacer es fijarnos en la escala externa. En esta escala externa, por ejemplo, aquí tenemos menos 80, aquí tenemos menos 100. Pero por ejemplo, aquí tenemos menos 100 grados y aquí tenemos menos 110. Si nosotros vemos, aquí hay 5 divisiones entre 100 y menos 110. Por lo tanto, cada división representa 2 grados. Si aquí tenemos 80, pues aquí deberíamos de tener menos 82, menos 84, menos 86, menos 88 y menos 90. Después sigue pues menos 92, menos 94 y menos 96. Entonces la fase del coeficiente de reflexión en la carga psi-L que yo estoy obteniendo es de menos 96 grados. Esto ya saben que equivale a menos 96 pi dividido entre 180 radianes. Entonces, ¿cuánto obtuvieron ustedes? ¿Qué fase? Igual en el 96. Menos 96. Bueno, entonces con esto ya podemos escribir el coeficiente de reflexión. El coeficiente de reflexión es igual a el 0.545454 e a la menos, pues como quieran escribirlo ahí, menos 96 grados por i, o bien menos 96 pi entre 180 por i. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Sí? Bueno, ¿me podría volver a explicar sobre los grados? Porque se trabó mi teléfono y ya no le pude seguir el ritmo. Aquí tenemos 100 grados, aquí tenemos menos 100. Y hay 5 divisiones entre ellos. Entonces esto debe de ser entonces menos 102, menos 104, menos 106, menos 108 y aquí menos 110. Igual, si aquí tenemos menos 80 grados, la siguiente rayita debe de ser menos 82, la siguiente menos 84, menos 86, menos 88, menos 90, menos 92, menos 94 y menos 96. ¿Sí? En esta carta de Smith que yo les envié, probablemente aquí no aparece, pero si esto es 96, menos 94, menos 92, esta rayita debe representar ¿a cuánto? A menos 90. El problema es que aquí no aparece menos 90. Al menos en la carta que yo tengo, a lo mejor en la que ustedes tienen sí. Pero es probable que no, porque bueno, cuando alguna vez llegué a escanear no, de hecho esto no lo escaneé, simplemente lo bajé de internet. El problema es que cuando edité en Corel, desagrupé varias cosas, y al desagrupar algunos numeritos que deberían de aparecer aquí, ya no aparecen. Bueno, pero entonces la fase es de... ¿Mande? ¿Se refiere a la primera carta que nos mandó? En esa no aparecen el menos 90 y el menos 80. Seguramente, a ver, en la primera carta que les mandé, pues... Ajá, es un archivo Word. Sí, la que nos dijo primero que imprimiéramos una y midiéramos el radio, ya que lo midiéramos, ya después imprimiéramos las 10, las otras ahí 9. no aparece menos 80 tampoco. No, menos 80 no, aparece hasta menos 70. Oh, pues entonces sería bueno que ahí ustedes marquen en dónde está menos 80 y menos 90, pues para que no... cuando presentan un examen es mejor que marquen ustedes previamente dónde están menos 80 y menos 90 para que puedan identificar más rápido. Aunque aquí, si tenemos aquí menos 100, si retrocedemos a esta posición debe de ser menos 98, y si retrocedemos a esta otra debe de ser ¿qué? Menos 96. ¿Sí?
Bueno, el PDF que les envié sí, sí incluye -80, pero no incluye al -90. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos, este es el coeficiente de reflexión. ¿Sí? Bueno, la verdad es que yo prefiero escribirlo en radianes. Yo pondría -96 por pi entre 180 y ya con esto me doy cuenta que en realidad la fase es de 96 grados, pero esa cantidad está expresada en radianes. ¿Sí? Bueno, un ángulo en grados cuando se multiplica por pi entre 180, pues nos da ya el ángulo en radianes. Bueno, ya tenemos ahí el coeficiente de reflexión, pero probablemente en el examen se les pidiera obtener la parte real y la parte imaginaria. Si es el caso, ¿qué tienen que hacer ya nada más? Pues usar su calculadora. Si su calculadora, bueno, si escriben el ángulo así, debe de estar su calculadora configurada en radianes, obviamente. Si utilizan grados, pues su calculadora debe de estar en grados. Entonces, yo voy a usar radianes. Bueno, a mí me da lo siguiente. ¿Sí? Obtengo que la parte real es menos 0.05701. ¿Cuántos van? 5. Voy a agregar uno más. 5. Y después menos 0.542466. Y eso es lo que yo obtengo si ya multiplico esta cantidad por esta exponencial. Y no hay que olvidar que aquí debe de ir el número imaginario y. Entonces, esto que está aquí representaría el coeficiente de reflexión, ¿dónde? En la carga. Bueno, ¿qué seguiría? Ustedes obtuvieron algo similar, ¿no? A esto. ¿Sí son valores parecidos? No. Sí, prof. ¿Sí? Si queremos ahora obtener la impedancia de entrada, ¿qué tenemos que hacer? Primero lo que vamos a tener que hacer es expresar la longitud de la línea en lambdas, ¿sí? O hallar la longitud eléctrica de la línea, ¿sí? Bueno, ¿dónde está? Aquí. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Lo primero que vamos a hacer va a ser esto, ¿sí? La longitud eléctrica les había dicho por definición que es la longitud física dividida entre ¿qué? Entre lambda. Pero para esto, ¿qué vamos a tener que tomar en cuenta? Que lambda es 2pi sobre beta. Y en este problema se da el valor de beta. En este problema nos dicen que beta es 193 por 10 a la menos 3 radianes sobre metro. ¿Sí? Si yo sustituyo aquí esta fórmula, también lo que obtengo entonces es que esto va a ser L dividido entre 2pi y multiplicado por ¿quién? Por beta. ¿Sí? Entonces, ya sustituí lambda en términos de beta en esta expresión. ¿Qué me dio? Pues esto de aquí. Entonces, por favor, multipliquen L, que es igual a... ¿Dónde está L? Aquí está. L es igual a 778.8 metros
divídanlo entre 2pi y multiplíquenlo por beta, que es 193 por 10 a la menos 3 radianes sobre metro. Al final se van a cancelar los metros, etcétera. ¿Cuánto les da eso? Bueno, seguramente les debe dar lo que ahí escribí, 23.9223 lambdas. Eso les da aproximadamente. Nada más tomé aquí 4 dígitos eso. después de punto decimal. Sí, sí, da, pro. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Esta es la longitud eléctrica. ¿Sí? La lambda ya no va, perdón, aquí ya no va lambda. Esa es la longitud eléctrica. Con la longitud eléctrica podemos obtener la longitud física en términos de lambdas. La longitud física va a ser L veces lambda, o sea, esto va a ser 23.9223 lambdas. No es necesario que manejemos ya la longitud física en términos de lambda, basta con este número, la longitud eléctrica. ¿Sí? Ya les había mencionado que en esta carta de Smith, en la carta de Smith, esta escala externa, estas otras escalas que tenemos aquí, les había dicho que representan posiciones eléctricas. ¿Sí? Cuando un numerito que tenemos en cualquiera de esas escalas interna y externa se multiplica por lambda, lo que tenemos entonces es una cierta posición a lo largo de la línea de transmisión. ¿Sí? Entonces, estas escalas, las de esta circunferencia externa, representan posiciones eléctricas, ¿sí? Equivalen a algo como esto, ¿sí? Algún número que tengamos aquí y algún otro número, ¿sí? La diferencia entre dos números en esta escala de posiciones eléctricas va a representar una distancia eléctrica, ¿sí? Una distancia eléctrica. Esa distancia eléctrica pues va a ser simplemente multiplicada por lambda, la distancia entre dos puntos de la línea de transmisión. Bueno, mejor para que no los confunda, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es ubicar la posición de esa impedancia normalizada ZL o de ese coeficiente de reflexión gamma L. Y ya dijimos, este punto representa a la ZL normalizada y también a gamma L. Lo que vamos a hacer entonces es ubicar la posición de este punto en esa escala de longitudes eléctricas, o de posiciones eléctricas, perdón. ¿Sí? Entonces, identifiquen cuál es la posición de este punto, de este punto naranja en esta escala de posiciones eléctricas. Pero para esto, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Ahorita estamos en la carga. Si nosotros queremos obtener la impedancia de entrada, ¿hacia dónde nos debemos de desplazar? Hacia el generador. ¿Están de acuerdo? Pero para desplazarnos hacia el generador, la rotación aquí en la carta de Smith, ¿cómo debe de ser? ¿En sentido horario o en sentido antihorario? En sentido horario. En sentido horario. Exacto. ¿Por qué razón? Porque ya habíamos dicho, si aquí está la carga, voy a poner que esta es la línea. Aquí está la carga. Para desplazarnos hacia el generador, la Z debe de disminuir. Pero cuando la Z disminuye, pues ya habíamos visto que también la magnitud del coeficiente de reflexión disminuye y también la fase del coeficiente de reflexión disminuye. Por esa razón, como la fase del coeficiente de reflexión disminuye cuando Z disminuye, por esa razón entonces la rotación debe de ser horaria. Pero de todos modos, si eso no lo entienden, ¿sí?
Bueno, yo creo que todos lo deben de entender, puesto que ya llevaron unos complejos, al menos en 2 cursos. Pero si eso no lo entienden, entonces, de todos modos, aquí aparece. Por ejemplo, aquí en esta parte aparece que si nosotros rotamos en sentido, ¿sí? Antihorario, nos estamos desplazando hacia dónde, hacia la carga. Y en la parte de arriba, oh caray, otra vez. En la parte de arriba, aquí aparece que cuando rotamos en sentido horario, nos estamos desplazando hacia dónde, hacia el generador. Bueno, desde mi punto de vista, lo ideal es que lo entiendan, no solo que, pues que sigan lo que ya viene aquí. Es más rico el que entiendan el porqué de lo que en un momento dado llegan a hacer. Bueno, entonces, dado que vamos a votar en sentido horario, ¿sí? Entonces, ¿qué deberíamos de entrada de ver? Que debemos de usar la escala externa. Y en esta escala externa, aquí está el 0. Y como ustedes pueden ver, después aquí tenemos 0.04, etcétera, va aumentando. Ya les había mencionado que cuando aquí damos una vuelta completa de 360 grados o de 2 pi radianes, eso equivale a que nos desplazamos media lambda. Entonces, si ustedes ven del lado derecho, aquí cuánto tenemos, 0.25, ¿sí? Porque si una vuelta completa equivale a 0.5 lambdas, pues media vuelta debe de equivaler a la mitad, o sea, a 0.25. Después sigue 0.26, etcétera. ¿Sí? Cuando demos una vuelta completa, habremos recorrido 0.5 lambdas. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estamos ahorita en la carga. Lo primero que debemos de hacer, como les dije, es ubicar la posición de la carga en esa escala de longitudes eléctricas, y en este caso es la externa. Entonces, esta posición de esta línea aproximadamente de cuánto es. Aquí tengo 0.38, después sigue 0.382 y esto debe de ser 0.384. Entonces esta raya es de 0.382 y esta raya tiene un valor de 0.384. Entonces la raya, esa línea roja, más o menos qué posición debería de tener. O sea, este punto que voy a poner en color verde, este punto, ¿qué posición le corresponde? La mitad más o menos está aquí, ¿verdad? Y la otra, la mitad de la mitad más o menos está ahí. Entonces, podríamos decir que aproximadamente eso, ¿cuánto es? ¿0. qué? 38.3. 38.3 o 38.3. 35, ¿no? 35, ¿no? Porque 38.3 sería esta línea. ¿Sí? Y bueno, más o menos este es el valor de esa posición. ¿Sí? Voy a considerar entonces que la posición que corresponde a esa ZL normalizada o al cociente de reflexión en esa escala de posiciones eléctricas externa es 0.385. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Para qué se obtuvo esta longitud eléctrica? A ver, otra vez, hay que tomar en cuenta que media lambda, ¿sí? Media lambda equivale a ¿qué? A una vuelta. ¿Sí? Si nosotros nos queremos desplazar hacia la carga, ¿qué vamos a hacer?
que simplemente vamos a dar cuántas vueltas. Primero, 23 multiplicado ¿por cuánto? Por 2, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? No entendí bien, pero... A ver, media lambda equivale a una vuelta completa. ¿Sí? Esto que está aquí es la longitud de la línea, pero expresada mediante una longitud eléctrica. ¿Sí? Esto que está aquí tiene una parte, esto que está ahí se puede expresar como 23. Bueno, ahorita lo voy a poner como 23.0, después más el 0.9223 se puede expresar también como 0.5, más sería 0.4223. Recording in progress. Usando este numerito. La longitud física va a ser 23.9223 lambdas, ¿sí? Pero ese 23.9223 lambdas se puede expresar como 23.5 lambdas más 0.4223 lambdas. Entonces, si media vuelta si un medio de lambda equivale a una vuelta, 23.5 lambdas, ¿a cuántas vueltas equivalen? Otra vez regla de 3. Son 47, ¿no? Sí, porque por eso les dije, esto nada más se multiplica ¿por cuánto? Por 2. Porque al usar regla de 3, eso es lo que obtienen. Entonces, esta longitud que tenemos aquí equivale, ¿sí? Esto que está aquí equivale ¿a cuánto? A 23.5 por 2 vueltas. Entonces, si nosotros damos 47 vueltas, después ¿cuánto tendríamos que recorrer ya nada más? La parte faltante. ¿La parte faltante de cuánto es? De 0.4223 lambdas. ¿Sí? Entonces lo voy a agregar aquí. Entonces, esta longitud de 23.9223 lambdas equivale primero a haber dado, si ya nos estamos desplazando hacia el generador, haber dado 47 vueltas. Y ya nada más después debemos de recorrer la parte que nos falta, que es de 0.4223 lambdas. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros damos 47 vueltas en sentido horario, ¿qué distancia habremos recorrido? 23.5 lambdas. Pero la distancia total que debemos de recorrer es de 23.9223 lambdas. Entonces, al haber dado las 47 vueltas, ya recorrimos 23.5, lo único que nos falta recorrer es el 0.4223 lambdas. Entonces, ya nada más nos vamos a fijar precisamente en esta distancia de 0.4223 lambdas. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Ya que dimos las 47 vueltas, volvemos a llegar a esta posición. ¿Sí? A partir de esta posición nuevamente ya nada más vamos a recorrer el 0.4223. ¿Sí?
Si ustedes a 0.3835 le suman 0.4223, ¿qué les da? 47.84. 0.40. No, Yo lo sumé todo. Es 0.805. 0.805. Esto les da la suma del punto 3835 y del punto 4223. Sí, profe. Sí, correcto. Entonces esto significa que nosotros a partir de esta posición debemos de recorrer, debemos ubicarnos en la posición de punto 805 lambdas, pero hay un pero. ¿Cuál es el pero? ¿Cuál es el máximo valor que se obtiene cuando damos una vuelta completa? 0.5. 0.5. Entonces esta posición de punto 805, que es la que obtenemos cuando a la posición que teníamos aquí inicialmente le sumamos lo que nos falta recorrer, pues este valor no existe en la carta. Entonces, ¿cómo podríamos al final llegar al valor que debemos de llegar? Pues aquí hay varias alternativas, ¿sí? Varias alternativas. Entonces, una de ellas es que mejor nos desplacemos desde esta posición de punto 38-35. Voy a disminuir para que se pueda ver, pero no tanto. A ver, una alternativa, ¿cuál es? Voy a borrar todo. Nada más me voy a quedar con el ¿qué? Con el punto 38-35, que es la posición, y con lo que me falta recorrer, que es el punto 42-23 lambdas. Todo lo demás lo voy a quitar para que no estorbe. Entonces, lo que aquí convendría mejor es... Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué lo tuvo que separar? Pues, por ejemplo, ahí que hizo el 23.5 y el 0.4223. Porque los Porque eso lo vamos a tener que hacer siempre. La es de 0.5. ¿Sí? Cuando ya tomamos en cuenta que esas posiciones deben de multiplicarse por lambda, esta es el máximo valor, el 0.5 que tenemos en estas escalas de posiciones eléctricas. Sin embargo, nosotros obtuvimos una L que era ¿cuánto? 23.90, ¿qué? 92-23 lambdas, ¿no? ¿Sí o no? Sí. El máximo valor que obtenemos aquí es de 0.5. Pero la L que nosotros tenemos es de 23.9223 lambdas. Pero nosotros sabemos que este 0.5 lambdas equivale a ¿cuánto? Equivale a una vuelta. Cuando nosotros damos una vuelta en esta carta de Smith, eso significa que sobre la línea de transmisión recorrimos media longitud de onda. ¿Sí? La razón por la cual al final tuve que descomponer se debe a que la máxima escala que nosotros tenemos aquí es de 0.5. ¿Sí? De hecho, si ustedes ven, aquí tenemos 0.49, después llegaremos a donde aparece el 0, pues a un valor de 0.5, una vez que damos la vuelta completa. ¿Sí? A ver, otra vez voy a... Profe, una pregunta. Aquí está un 0. Este 0, ¿sí? Es en la
tanto en la escala externa como en la interna, solo que en la externa vamos hacia acá. Cuando demos una vuelta completa, ¿cuánto recorrimos? 0.5 lambdas. Aquí está el punto 49, punto 49.2, punto 49.4, punto 49.6, punto 49.8, y cuando llegamos aquí, habiendo dado una vuelta, tenemos 0.5 lambdas. ¿Cuál es la pregunta, compañera? Por ejemplo, veo que usted separó, como dijo mi compañero, el 23 y también los decimales, ¿no? Y eso Sí. sumando por el 0.5 lambda. Al sumar los decimales, bueno, los decimales, a mí me da 1.422. ¿Al O bueno, sumar? 4.000. ¿Cómo Ajá. al sumar? O sea, ya ve que puso 23 más 0.5. O bueno, ¿cómo sacó el 0.4223? Ajá. Ese 23.9223 es la suma de 23, después más un 0.5, después más lo que resta. O sea, 23.9223 le restas 23.5, ¿cuánto te da? Sí te da eso, ¿no? ¿O no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, otra vez, ¿por qué se tiene que descomponer de esta forma? Aquí va lambda, aquí va lambda, aquí va lambda. Porque la máxima escala, el máximo valor en esta escala de posición selecta es 3.5. Por eso equivale a una vuelta. Entonces, 23 lambdas, ¿a cuánto equivalen? A dar 46 vueltas. 0.5 lambdas, ¿a cuánto equivalen? Pues a dar una vuelta. Por lo tanto, este 23.5, recorrer 23.5 lambda sobre la línea de transmisión, en esta carta de Smith equivalen a dar 47 ¿qué? Vueltas. Pero una vez que ya dimos 47 vueltas, a ver, esto que está aquí es la impedancia en la carga. Si queremos llegar hasta donde se ubica la entrada de la línea, debemos de dar, ¿sí? ¿Cuántas otra vez vueltas? Las 47 vueltas, porque debemos primero recorrer 23.5 lambdas, ¿sí? Cuando recorramos sobre la línea 23.5 lambdas, sobre esta carta estamos dando 40, habremos dado 47 vueltas. Pero todavía, una vez que hayamos completado las 47 vueltas, vamos a llegar otra vez a esta posición. Pero todavía nos va a faltar una distancia que recorrer. La distancia de 0.4223 lambda. ¿Sí? Entonces, a partir otra vez de esta posición ya no podemos 42. La parte que siempre vamos a dejar siempre ser menor a 5. ¿Sí? La parte que vamos a recorrer siempre debe de ser menor, es lo que faltaba. ¿Sí? Bueno, como les decía, ¿cuál es el problema? Cuando ustedes Recording in progress. 38
35. Primero vamos a recoger esta, bueno, sobre ese círculo de Boe, o sobre ese círculo o sobre esa circunferencia de coeficiente de reflexión, vamos a recoger lo que corresponde a esta distancia. Cuando nosotros pasamos de este punto hasta este punto, ¿cuánto habremos recorrido? La diferencia que hay entre el punto 38, 35 y el punto 5. ¿Sí? Como nos estamos desplazando en sentido horario, aquí el máximo valor lo encontramos, ¿sí? En esta posición y sería igual a 0.5. Si este punto tiene una posición de 0.5 lambdas, ¿sí? Y este punto de aquí, el de la carga, tiene una posición de 0.38 o 35 lambdas, la diferencia entre esos dos, ¿cuánto les da? ¿Cuánto es 0.5 menos 0.38 o 35? Punto 0.65. 0. ¿Qué, perdón? 11.65. 11.65, ¿así? Sí, así profe. es. Eso significa que cuando nosotros nos vamos desde aquí hasta acá, habremos recorrido únicamente esta distancia. Profe, Ajá. nada más me podría repetir por qué se está haciendo movimiento horario, por favor. Porque esta posición es la de la impedancia normalizada en la carga. Y nos están pidiendo ahora la impedancia en la entrada de la línea. Si esta es la línea y aquí estamos, nos debemos desplazar hacia el generador. Pero para desplazarnos hacia el generador, la Z disminuye. Y cuando la Z disminuye, la fase del coeficiente de reflexión, de acuerdo a lo que vimos, también disminuye. ¿Sí? Si la fase del coeficiente de reflexión disminuye, entonces se debe a que estamos moviéndonos en sentido horario. Aquí solamente hay dos posibilidades para que aumente o disminuya la fase. La fase aumenta cuando la rotación es antihoraria. Y la fase disminuye cuando la rotación es horaria. A ver, rápidamente, si ustedes, por ejemplo, ya ubicaron este ángulo, el ángulo que le corresponde a este punto, que ahorita voy a poner en rojo, ¿de cuánto es? ¿Es mayor de los menos 96 o menor a los menos 96? Menor. Menor. Si es menor es porque entonces la fase, ¿qué sucede? Está disminuyendo. ¿Sí? Es menor, ¿verdad? Porque en realidad este número es un número negativo, aunque de valor absoluto más grande que el que tenemos aquí, por eso es menor. Entonces, eso implica que la fase está disminuyendo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, la próxima continuamos, pero les doy rápidamente la idea. A ver, ya está aquí. Si nos movemos de aquí hasta acá, habremos recorrido 0.1165 lambdas. ¿Qué nos faltaría recorrer? ¿Cuánto les da a ustedes el 0.4223 menos este 0.1165? Al 0.305. 0.305. Entonces, la diferencia entre estos dos números, 0.305 lambdas, ¿verdad? Si es que ahí ponemos lambda. Eso significa que ya nada más tendríamos que recorrer 0.305. Entonces, si otra vez empezamos a movernos a partir de este punto, ¿sí? Pero nuevamente vamos a empezar ¿en qué? En ceros. Ya nada más nos tendríamos que mover 0.305. Si ustedes ubican en esa misma escala de posiciones el 0.305, caray, ahí está.
0.305 por dónde está, está por abajo. Aquí está el 0.3, ¿sí? Aquí está el 0.3, después sigue 0.31, tenemos que ubicar el 0.305. Ahí está. El 0.305, creo que la regué, no era 0.35, 0.305, ¿dónde se ubica? Aquí está el 0.30, ¿qué les recomiendo? Agreguen un 0, ¿sí? Porque esta valla sería 0.302, esta valla sería de 0.304 y esta valla de 0.306. Entonces el 0.305 sería la valla que voy a poner en voz. Entonces, esta valla que estoy colocando en bosa estaría representando aquí a 0.305 lambdas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente trazar otra vez un segmento de recta que va desde esta posición hasta el centro de la carta de Smith. ¿Sí? Una vez que nosotros trazamos el segmento de recta que va desde esa posición hasta el centro de la carta, la intersección de esa recta, con el círculo de Roe, a ver, aquí hay algo que no les mencioné. Pero noten ustedes que aparte de la gráfica del punto que representa a la impedancia normalizada, aparte de este punto, lo que terminé fue trazando una circunferencia que tenía su centro en el centro de la carta y que pasaba por este punto. Esa circunferencia azul es el círculo de Roe, o también llamada circunferencia de coeficiente de reflexión. Cuando ustedes ya ubicaron el 0.305, otra vez voy a botar este segmento. El 0.305, como dije, ¿dónde estaba? Estaba más o menos, aquí está el punto, el 302, el punto 304, el punto 305 está más o menos ahí. ¿Sí? Bueno, les dije que una vez que ubicaban el punto 305 iban a trazar un segmento que partiera desde esa posición hasta el centro de la carta. Es este otro segmento que ya boté. Cuando yo tomo la intersección de este segmento con esta circunferencia, se obtiene un punto. Este punto, ¿a quién representa? Representa a la ZI y también representa a gamma I. ¿Sí? Bueno, si ustedes ya nada más leyeran el valor de la ZI de este punto, y también obtuvieran el radio de esta circunferencia, ya no es necesario, vale 4.5. Lo único que tendrían que ver ya nada más es la fase. La fase aquí de este punto es de, por lo que ahí aparece, de menos 39 puntos, ¿cuántos? Menos 39 puntos, tal vez 7 grados, ¿sí? Es casi menos 40 grados la fase del coeficiente de reflexión. Bueno, mejor la clase siguiente continuamos. ¿Qué les recomiendo, chavos? Como les dije, bien, yo lo revisé, ¿sí? Y la verdad es que el profesor Ezequiel le explica muy bien, muy bien. Entonces, lo que les recomendaría mejor es que vean este video, el video 03, carta Smith, impedancia adentral. ¿Sí? El profesor aquí Ezequiel vio por partes el tema, digamos, el uso de la carta.
En el archivo 03 solamente ve cómo obtener impedancias. En el archivo 04 ya ve cómo obtener posiciones de máximos y mínimos, ¿sí? O distancias más bien que hay de la carga a los máximos y mínimos del patrón de onda estacionario. Bueno, aquí lo dividió en temas, ¿sí? Los ejercicios que yo voy a ver pues son varios cálculos a la vez, no uno solo. ¿Sí? Por ejemplo, en el 05 él únicamente hace el análisis para obtener coeficiente de reflexión y coeficiente de transmisión. Entonces, si ahorita lo que expliqué no le captaron muy bien, ¿qué les recomiendo? Revisen el video. De todos modos, este tema lo vamos a terminar la siguiente clase, y lo que voy a hacer mejor es, yo ya voy pues a tener los problemas hechos, los trazos, nada más les voy a ir indicando algunas cosas para que procedamos más rápido. Pero como les decía, hay una gran diferencia entre mecanizar y realmente saber por qué están haciendo las cosas. Entonces, va a ser importante que las observaciones que hice sobre coeficiente de reflexión y sobre su relación con la impedancia las tomen en cuenta, pues para que realmente entiendan el por qué, ¿sí? Nos movemos de una cierta forma, el por qué hacemos las cosas, y no simplemente se queden con la mecanización. La mecanización es importante, ¿sí? Pero no ayuda tanto como el entender el por qué se está haciendo algo. Bueno, revisen por favor los videos, al menos el 03 y el 05, que hablan de impedancia y de coeficiente de reflexión. La clase siguiente continuamos. Yo voy a trazar ya esto, pero creo que mejor voy a usar regla y compás porque aquí me tardo mucho. Nos vemos entonces. Disculpen porque ya me tomé mucho tiempo. Gracias, profesor.